Hay enemigos que no puedes ver pero que están trabajando contra ti. No hablo solo de personas que te desean el mal. Hablo de fuerzas espirituales que planean tu caída mientras tú duermes. Que estudian tus debilidades para atacarte en el momento exacto. Que siembran confusión en tus relaciones. Obstáculos en tu trabajo y desesperanza en tu mente. Pero lo que ellos no saben es que tú no estás solo en esta guerra. Hay un momento en la Biblia donde el profeta Eliseo estaba rodeado. El rey de Siria envió un ejército completo para capturarlo durante la noche. Caballos, carros y soldados rodearon la ciudad. Cuando el siervo de Eliseo despertó y vio el ejército enemigo, entró en pánico total. Maestro, ¿qué haremos? Eliseo, con una calma sobrenatural, respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo miró confundido. No había nadie más. Solo ellos dos contra un ejército entero. Entonces Eliseo oró, Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos del siervo. Y lo que vio cambió todo. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército angelical invisible pero completamente real. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en tu vida. Tú ves a los enemigos visibles, las personas que hablan mal de ti, las circunstancias que se cierran contra ti, los obstáculos que aparecen sin explicación. Pero no ves lo que Dios ve. No ves el ejército celestial que Él ha desplegado a tu favor. Cada mañana, antes de que enfrentes a tus enemigos, necesitas pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales. Que te muestre que no estás peleando solo. Que hay más a tu favor que en tu contra. El siervo vio solo el ejército enemigo. Pero cuando Dios abrió sus ojos, vio la verdad completa. Tú estás más protegido de lo que imaginas. Mis defensores son mayores. Ahora déjame hablarte de algo que cambia completamente la dinámica de la guerra espiritual. Tus enemigos no tienen el control que creen tener. Hay una historia extraordinaria sobre un rey llamado Sennacherib de Asiria. Él había conquistado naciones enteras. Su ejército era imparable. Y cuando llegó a Jerusalén, envió mensajeros para intimidar al rey Ezequías. Gritaron frente a las murallas, ¿quién de todos los dioses de las naciones ha librado su tierra de mi mano? ¿Crees que tu Dios puede salvarte? Ezequías pudo haber entrado en pánico. Pero en lugar de responder a los enemigos, fue directamente a Dios. Tomó la carta amenazante, la extendió delante del Señor en el templo y oró, Señor, inclina tu oído y oye. Abre tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib que ha enviado para blasfemar contra el Dios viviente. Ezequías llevó la amenaza directamente al trono de Dios. Y esa misma noche, un ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios. Sennacherib despertó rodeado de cadáveres. Y tuvo que regresar humillado a su tierra. No porque Ezequías peleó, sino porque oró. Y cuando Dios pelea tus batallas, los enemigos caen sin que tú levantes una espada. Así que lo primero que debes hacer esta mañana cuando pienses en tus enemigos es llevarlos delante de Dios. No pierdas tiempo discutiendo con ellos. No gastes energía defendiéndote en redes sociales o en conversaciones que no llevan a nada. Ve directo al Padre y dile, Señor, tú sabes quién está hablando contra mí. Tú sabes quién está planeando mi caída. Yo no puedo pelear esto solo, pero tú sí puedes. Y cuando entregas la batalla a Dios, Él se encarga de ella de formas que tú nunca podrías imaginar.
Ezequías no negoció con Sennacherib. Extendió la amenaza delante de Dios. Y Dios respondió con poder devastador. Dios pelea mis batallas. Pero hay algo más que debes entender sobre los enemigos que enfrentas. No todos son de carne y hueso. Pablo lo dice claramente en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A veces la persona que te ataca no es tu verdadero enemigo. Es solo un instrumento que el enemigo espiritual está usando. Y si peleas contra la persona, pierdes de vista la verdadera batalla. Hay una historia sobre el rey David que ilustra esto perfectamente. Cuando huía de Saúl, un hombre llamado Simei lo maldijo y le tiró piedras. Los soldados de David querían matarlo inmediatamente. Pero David dijo algo sorprendente: déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. David entendió que Simei no era su verdadero problema. Que tal vez Dios estaba permitiendo esa humillación para probar su corazón. Y en lugar de vengarse, David confió en que Dios lo vindicaría a su tiempo. Años después, cuando David fue restaurado al trono, Simei vino temblando a pedir perdón. Y David lo perdonó. Porque había aprendido que la venganza le pertenece a Dios, no a nosotros. Cuando tú te enfocas en vengarte de las personas que te atacan, estás peleando la batalla equivocada. Estás gastando energía en lo visible mientras lo invisible sigue operando. Así que esta mañana, en lugar de planear cómo responder a la persona que te ofendió, ora por ella. Sé que suena imposible. Sé que cada fibra de tu ser quiere defenderse, atacar de vuelta, demostrar que tenías razón. Pero Jesús dijo algo radical: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. No porque ellos lo merezcan, sino porque cuando tú bendices a quien te maldice, activas un principio espiritual que desarma al verdadero enemigo. Satanás no sabe qué hacer con alguien que responde con bendición en lugar de odio. Porque su estrategia siempre es dividir, sembrar amargura, perpetuar ciclos de venganza. Y cuando tú rompes ese ciclo con amor, toda su estrategia colapsa. David no se vengó de Simei. Confió en que Dios lo vindicaría. Y Dios lo hizo de formas que David nunca imaginó. Oro por mis enemigos. Y cuando sientas que los enemigos están ganando, que sus planes avanzan mientras tú retrocedes, recuerda lo que pasó en el Mar Rojo. Israel estaba atrapado. Adelante, el mar. Atrás, el ejército egipcio acercándose a toda velocidad. No había salida visible. El pueblo comenzó a gritar contra Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? Estaban convencidos de que todo había terminado. Pero Moisés les dijo algo que cambió todo: no teman. Estén firmes y vean la salvación del Señor. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Y entonces Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés levantó su vara sobre el mar. Y las aguas se dividieron. Israel cruzó en tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron y los ahogaron a todos. Los enemigos que Israel vio ese día, nunca más los volvieron a ver. Porque Dios no solo liberó a Israel, destruyó completamente la amenaza. Eso es lo que Dios hace cuando tú confías en Él en lugar de entrar en pánico. Abre caminos donde no los hay. Y cierra caminos detrás de ti para que tus enemigos no puedan seguirte. Así que esta mañana,
cuando veas tus circunstancias imposibles, cuando sientas que estás atrapado entre el mar y el ejército enemigo, declara: Dios abrirá un camino. No necesitas ver cómo. No necesitas entender el plan completo. Solo necesitas dar el primer paso en fe. Y cuando tú avanzas, confiando en Dios, Él divide los mares, derriba los muros, confunde a tus enemigos, pelea batallas que tú no puedes pelear, y te lleva a la victoria de formas que desafían toda lógica humana. Israel estaba atrapado sin salida, pero Dios abrió el mar y ahogó a los enemigos. Ninguna situación es tan imposible que Dios no pueda revertirla. Dios abre caminos imposibles. Ahora quiero hablarte de un arma espiritual que tus enemigos no pueden resistir: la alabanza en medio de la guerra. Esto no es simplemente cantar canciones bonitas. Es una estrategia de guerra espiritual que confunde al enemigo. Hay una historia increíble sobre el rey Josafat. 3 naciones se unieron para atacar a Judá. El pueblo estaba aterrorizado. Josafat buscó a Dios con ayuno. Y Dios le dio una palabra profética: la batalla no es de ustedes, sino mía. No tendrán que pelear en esta batalla. Tomen posiciones, quédense quietos y vean la salvación del Señor. Y Josafat hizo algo que parecía una locura total. Nombró cantores para que marcharan al frente del ejército. Antes de los soldados armados, iban los adoradores cantando: alaben al Señor, porque su misericordia es para siempre. Imagina eso. Hombres desarmados cantando alabanzas mientras se acercaban al campo de batalla. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas contra los enemigos. Y los 3 ejércitos se confundieron y comenzaron a matarse entre sí. Judá no tuvo que levantar una sola espada. Solo tuvieron que alabar. Porque la alabanza genuina en medio de la batalla desata el poder de Dios de formas sobrenaturales. Así que esta mañana, antes de enfrentar a tus enemigos, alaba a Dios. No porque sientas ganas. No porque todo esté bien, sino porque Él es digno independientemente de lo que estés enfrentando. Señor, te alabo porque eres mi refugio. Te alabo porque peleas por mí. Te alabo porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Te alabo porque la victoria ya está asegurada. Y cuando alabas con fe en medio de la guerra, algo cambia en el ámbito espiritual. Los demonios retroceden. Las estrategias del enemigo se confunden. Y Dios pelea por ti mientras tú simplemente lo adoras. Josafat puso a los cantores al frente. Y Dios destruyó a los enemigos sin que Judá peleara. La alabanza es un arma que el enemigo no puede resistir. Alabo en la batalla. Pero hay algo crucial que debes entender sobre tus enemigos. No todos los que se oponen a ti son tus enemigos permanentes. Algunos son futuros aliados que todavía no lo saben. Hay una historia poderosa sobre Saulo de Tarso. Él era el peor enemigo de la iglesia. Perseguía a los cristianos con violencia. Respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Si hubieras preguntado a cualquier cristiano de esa época quién era su mayor enemigo, todos hubieran dicho: Saulo. Pero en el camino a Damasco, Jesús se le apareció. Una luz del cielo lo cegó. Y escuchó la voz de Cristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento, el peor enemigo de la iglesia se convirtió en su mayor defensor. Saulo se convirtió en Pablo. El perseguidor se convirtió en apóstol.
El que buscaba destruir la fe se convirtió en quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Porque Dios puede transformar a tus enemigos en instrumentos de su gloria. Puede convertir a quien hoy te persigue en quien mañana te defiende. Por eso Jesús te manda a orar por tus enemigos. Porque tu oración puede ser el instrumento que Dios usa para transformarlos. Así que no escribas a nadie como enemigo permanente. No declares guerra eterna contra personas que Dios puede estar preparando para convertirse en tus aliados más grandes. Ora por ellos. Bendícelos. Y confía en que Dios puede cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Puede abrir ojos ciegos. Puede derribar fortalezas mentales. Y puede tomar a la persona que hoy trabaja contra ti y convertirla en alguien que trabaje a tu favor. Porque con Dios, ninguna transformación es imposible. Saulo era el peor enemigo de la iglesia. Jesús lo transformó en Pablo, su mayor defensor. Nunca subestimes el poder transformador de Dios. Dios transforma enemigos. Y cuando todo parezca perdido, cuando sientas que los enemigos te superan en número y en poder, recuerda la historia de Gedeón. Israel estaba oprimido por los madianitas. Cada año venían como langostas a destruir las cosechas. Y Gedeón se escondía en un lagar aplastando trigo en secreto para que no se lo robaran. Era el más débil de su familia. Su familia era la más pobre de su tribu. No tenía ninguna calificación para ser un guerrero. Pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo algo absurdo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón miró alrededor confundido. Él no se sentía esforzado ni valiente. Se sentía débil, asustado, insignificante. Pero Dios no lo llamó por lo que era. Lo llamó por lo que estaba destinado a ser. Y Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios le dijo: son demasiados. Reduce el número. Y después de varias pruebas, Gedeón quedó con solo 300 hombres contra un ejército de miles. Dios hizo eso a propósito. Para que cuando ganaran, nadie pudiera decir: ganamos por nuestra fuerza. Y esos 300 hombres, con antorchas y trompetas, rodearon el campamento enemigo de noche. Gritaron, tocaron las trompetas, rompieron los cántaros. Y Dios puso tal confusión en el campamento enemigo que comenzaron a matarse entre sí. El ejército entero huyó aterrorizado. Israel ganó sin pelear. Una batalla real. Porque cuando Dios está de tu lado, no importa cuántos sean tus enemigos. Él puede multiplicar tu fuerza de formas sobrenaturales. Puede hacer que 300 se sientan como 30,000. Puede confundir a tus enemigos hasta que se destruyan a sí mismos. Gedeón era el más débil. Pero Dios lo usó para liberar a toda una nación. Tu debilidad no te descalifica, te posiciona para un milagro. Dios multiplica mi fuerza. Escucha esta bendición final como un decreto de guerra sobre tus enemigos. Que todo plan formado contra ti sea confundido esta mañana. Que toda lengua que se levante contra ti en juicio sea condenada. Que toda trampa oculta sea expuesta y destruida. Que todo enemigo visible o invisible retroceda ante la presencia de Dios en tu vida. Que ninguna arma forjada contra ti prospere hoy. Que los que cavan un pozo para ti caigan en él ellos mismos. Que los que planean tu mal reciban confusión en sus consejos. Porque tú no peleas solo. El Señor de los ejércitos está contigo. El Dios de Jacob es tu refugio.
Y cuando Él pelea por ti, ningún enemigo puede permanecer en pie. No temas a los que vienen contra ti, porque mayor es el que está en ti que todos los que están en el mundo. El león de la tribu de Judá ruge a tu favor, y ante su rugido, todo enemigo tiembla. Ve en paz. Ve con autoridad. Ve sabiendo que este día, como todos los días de tu vida, la victoria ya está asegurada. No porque tú seas fuerte, sino porque tu Dios es invencible. Y cuando termine este día y mires hacia atrás, verás que Dios peleó cada batalla, que confundió a cada enemigo, que protegió cada paso que diste, y que lo que el enemigo planeó para tu mal, Dios lo usó para tu bien. Porque ese es el Dios que sirves. El Dios que convierte maldiciones en bendiciones, que transforma enemigos en testimonios, y que te lleva de victoria en victoria, aunque el camino parezca imposible.